Límites del ecosistema. El ecosistema a estudiar es una porción de tierra, específicamente 1 metro cuadrado. Es de un tipo terrestre y los límites que se tienen son imaginarios, ya que nosotros lo definimos. Aunque es muy pequeño, en él podemos encontrar una variada serie de elementos bióticos y abióticos. Del lado de los factores bióticos encontramos todo lo que está vivo, como son las flores, el pasto e incluso algunos insectos. En el lado de los factores abióticos podemos encontrar todo aquello que no tiene vida dentro del ecosistema, como por ejemplo el agua, la tierra, las piedras y también un pequeño hormiguero. El punto número 2 es determinar el tipo de ecosistema al que pertenece, según la clasificación de Eugene Odom. El ecosistema es impulsado por el sol, subsidiado por el hombre. En este tipo de ecosistema podemos decir, a través de la investigación y sustentación del mismo, que la principal fuente de energía para el desarrollo de la vida en este tipo de ecosistemas es el sol, pero a su vez también el hombre, ya que tiene una gran aportación entregada de energía. Los flujos energéticos son del orden de 5 watts sobre metros cuadrados. Las principales actividades que se realizan en este tipo de ecosistemas son la agricultura, acuicultura y la silvicultura. Gracias a este tipo de ecosistemas se obtienen grandes rendimientos en los cultivos alimenticios mediante los aportes de combustible, energía mecánica animal, riego, fertilización, selección genética y control de plagas, los cuales representan la energía adicional aplicada ya sea directa o indirectamente. Productores transforman la materia inorgánica en materia orgánica, en general especies que realizan la fotosíntesis. Los productores son los únicos organismos autótrofos o que son capaces de generar su propia materia orgánica. Entre estos productores entrarían las plantas, que se denominan organismos mayormente fotosintéticos, sin capacidad locomotora, es decir, sin capacidad de desplazamiento, aunque sí hay de movimiento. Sus paredes celulares se componen principalmente de celulosas. El pasto es cualquier recurso vegetal que sirve como alimento para el ganado, bien el pastoreo y forraje. Esta denominación engloba tanto los pastos naturales o seminaturales como el pasto de origen agrícola y tanto los pastos arbóreos como los leñosos, ya sean estos arbustios y arbóleos. Consumidores primarios. Se alimentan de los productores primarios, son llamados herbívoros. Entre estos entraría las hormigas, contribuyen a la aeración del suelo y la incorporación de nutrientes al mismo, en la dispersión de semillas, en la descomposición de la materia orgánica e incluso en la polinización de algunas plantas. Lombrices. Alimentarse de la materia orgánica la degradan y ayudan a la descomposición por parte de los microorganismos, lo que hace que los nutrientes sean más asimilables para las plantas. Consumidores secundarios. Se alimentan de los consumidores primarios. Son carnívoros, araña, depredadoras e insectos. No solo contribuyen a la cadena alimenticia, sino que colaboran para que el ser humano mejore sus cosechas, ya que ejercen un importante papel para el control de plagas. Lagartijas. Reptiles inofensivos pertenecientes de las órdenes Schemata. Alcanza un promedio de 10 años de vida. Su capacidad de estabilizar ecosistemas al integrar un eslabón clave en la cadena trófica hace en su presencia en beneficio de todos. Descomponedores. Cierran un ciclo de transformación de la materia orgánica a la materia inorgánica, aprovechable por los organismos productores. Entre estos entrarían las bacterias, organismos procariotas unicelulares que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Son vitales para el ecosistema del planeta. Algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y de presión. Hongos son los descomponedores claves en muchos ecosistemas al usar la energía química en la materia muerta y los desechos para llevar a cabo sus propios procesos metabólicos.
Hábitat y nicho para una especie del ecosistema. El hábitat de una lombriz es bajo tierra o en el suelo, con condiciones húmedas con materia orgánica. En temporadas de frío se adentran más en el suelo para escapar de las bajas temperaturas. Lo mismo ocurre en épocas de calor con la finalidad de evitar una deshidratación. Excavan para hacer sus túneles, ingieren partículas del suelo y dirigen cualquier resto orgánico. Son recicladoras. En épocas húmedas, arrastran hojas al interior de la tierra para alimentarse. Con ello remueven, airean y enriquecen el suelo, contribuyendo a que se mantengan fértil al hacer ascender el fósforo y potasio del suelo y al expulsar sus propios desechos nitrogenados. Se las utiliza en la lombricultura, que es la crianza y el manejo del lombriz de tierra y en condiciones de cautiverio, con la finalidad básica de obtener fertilizantes naturales. Punto número 5 trata de determinar qué recursos naturales se obtienen del ecosistema en cuestión, o en su defecto, qué recursos naturales se requieren para su funcionamiento. En el ecosistema estudiado, el tipo de recurso natural obtenido es a través de la acuicultura, siendo el único posible gracias a la presencia de una pequeña presa que fue estudiada detalladamente para ver qué tipo de vida podía subsistir. Todo esto para que el ser humano pudiera introducir dos tipos de especies, la trucha mexicana y por otro lado la mojarra, que ambas son para el consumo humano, siendo dos especies que no necesitan de muchos cuidados y atenciones. Tienen una gran velocidad de reproducción, son fáciles de mantener en la presa, son muy nutritivas y además tienen un gran sabor. Los principales recursos naturales que el ecosistema necesita para su debido funcionamiento es el sol, el agua de la lluvia, el oxígeno, el nitrógeno, entre otros. Servicios ambientales. El ecosistema analizado provee al mundo de diversos y valiosos servicios ambientales, cuyo impacto suele apreciarse en menor medida a lo que deriva en la realidad, siendo ejemplos de estos la captación y filtración de agua por parte del cuerpo de agua existente en el ecosistema, así como de las características topográficas del suelo y subsuelo de este, la generación de oxígeno y la asimilación de contaminantes por parte de las plantas y las algas existentes en el ecosistema, como lo son tules, pasto, hierbas silvestres y diversos organismos herbarios no visibles. La protección de la biodiversidad por parte de las áreas naturales protegidas, pues si considerásemos a nuestro ecosistema como parte de las áreas naturales protegidas, por legislación vigente todas las especies animales y vegetales, así como factores abióticos que coexisten en nuestro ecosistema, son preservados en mayor medida ante la posibilidad de una sanción administrativa o judicial a aquel que no cumpla con esos criterios. La retención del suelo y la prevención de la desertificación por parte de los pastizales. Si bien nuestro ecosistema no es completamente un pastizal, la existencia de especies de pasto y hierbas silvestres en este son fundamentales para la prevención de la desertificación del ambiente en el que se encuentra. El refugio de fauna silvestre y el control biológico. Debido a que nuestro ecosistema se encuentra alojado en el interior de un área natural protegida, la fauna silvestre, que en otros ambientes se encuentra asediada por las formas de vida humana, encuentra refugio en este tipo de espacios naturales, que permanecen casi inertes al desarrollo humano, aun cuando conviven con nosotros en casi todo momento. La belleza escénica y el valor turístico, pues al ser un refugio ambiental para todas las especies que habitan en este y sus factores abióticos, la contrastante belleza natural del mismo, en comparación con el paisaje urbano al que nos hemos acostumbrado, promueve la explotación ecoturística de la región, que aunado a su incalculable belleza intrínseca, resulta en uno de los espacios naturales más apreciables por el ser humano citadino.